5 minutos para que comenzamos. Les voy a poner este video de una apendicitis aguda, ¿ok? Y al final la comentamos. Esto para aprovechar el tiempo mientras que llegan el resto de los compañeros. Tenemos quien grabe la clase, ¿no? Hay unos compañeros que van a grabar. Perdón, no te escuché. Ya están grabando, doctor. Por eso, grabamos cuando comencemos la clase, es lo que les quería comentar. Estos son videos editados. Lo voy a poner en 2x para que pase más rápido, pero quedan 4 minutos para iniciar la clase. ¿Cuántas personas tenemos hasta ahora? Ahora hay 46. La mitad del curso por lo menos. Son 84, ¿no? Si no me equivoco. No sé, en verdad, doctor. Muchos. Este es un paciente con una peritonitis apendicular, ¿lo ven? Ahorita lo vamos a ver en contexto todo esto.
Es el apéndice perforado y ahí estamos ligando la base. Todo lo que hacemos por cirugía abierta lo podemos hacer por cirugía laparoscópica, casi todo. Ahí estamos suturando la base del apéndice. Momento. Gracias, señorita. Gracias. Gracias. Me regalaron un café, ¿ven? ¿Alguna pregunta de lo que vimos ahorita? Parece que no, doctor. Bien. Les compartí el seminario que les di ayer de hernias y hernias incisionales. Se lo compartí a su compañera, para Maciel, si no me equivoco, es el nombre de la compañera, para que se los haga llegar. Y en la tarde les envío el tema de abdomen agudo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Tenemos hasta ahora 63 alumnos, estamos bien. $63 alumnos.
Maciel Salinas, aquí la estoy viendo, le mandé la presentación. Aló. 5 minutos dimos. Ok, estamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, perfecto. Sí. ¿Alguien, la persona que va a grabar? Está lista. Está grabando ya. Sí. Podemos comenzar entonces. Buenos días. Hoy me corresponde dar la segunda clase de la materia asignada a mi persona y vamos a hablar en términos generales del abdomen agudo, enfocándonos en varias patologías de alta prevalencia en el ejercicio de la medicina general y en la cirugía. Hablemos un poco de la clasificación del abdomen agudo y estadísticamente la mayoría o un alto porcentaje de los pacientes va a consultar por patologías inflamatorias, un 60, un 70%, y allí nos vamos a ubicar hoy en dos patologías bien específicas, que es la apendicitis aguda y la úlcera péptica complicada. Otro 30% de los pacientes van a consultar por un abdomen agudo de tipo obstructivo, donde ustedes pueden ver todas las causas que pueden producir un abdomen de esta naturaleza, y vamos a enfocarnos en lo que es la obstrucción intestinal por brida de adherencia. Y por último, en no despreciable pero en menor cuantía, los eventos de tipo hemorrágico, que representan un 10 al 15%. Y ahí vamos a enfocarnos un poco en la enfermedad vascular oclusiva de la cavidad abdominal. El resto de las patologías la irán viendo en la medida que vaya avanzando su curso de cirugía. Cuando uno habla de la etiología del dolor abdominal, nosotros podemos tener una idea bastante cercana al padecimiento que tiene el paciente cuando uno comienza a ver las patologías por cuadrante. Si ustedes ven este cuadro, nosotros podemos ubicar dolores en el cuadrante superior derecho que pudiera corresponder a apendicitis, colecistitis, cólico biliar, hepatomegalia, hepatitis, úlceras duodenales perforadas. Es decir, un conglomerado de patologías que son bien inespecíficas, pero que nosotros vamos a aprender a desglosar y aprender a leer todos los signos y síntomas que nos dan los pacientes en la cavidad abdominal. Si vamos al cuadrante inferior izquierdo, pues podemos hablar de diverticulitis, colitis isquémica. Cuadrante superior izquierdo, gastritis, trastornos esplénicos, puede ser por una ruptura o un acceso esplénico. Y por último, el cuadrante inferior derecho, donde vamos a ver la patología que vemos a diario, como es la apendicitis, diverticulitis, divertículo de Meckel, la adenitis mesentérica. Entonces vean que en este primer cuadro uno tiene un gran volumen de patología, y lo primero que uno como estudiante, la preocupación es cómo voy a saber yo
cómo voy a orientar un diagnóstico de un dolor abdominal. Dicho sea de paso, todos hemos tenido dolor abdominal y no todos nos operan. Quiere decir que es un motivo de consulta bien alto y su trabajo va a orientar a los pacientes para saber cuáles pacientes van a tener un manejo médico y cuáles van a tener un manejo quirúrgico. En ese orden de ideas es importante la anamnesis para cualquier dolor de tipo abdominal, donde uno debe caracterizar el inicio, duración, frecuencia, el carácter, la localización e irradiación, intensidad, qué cosas atenúan o han agravado el dolor y los síntomas asociados. Es decir, una lista de mercado que nosotros tenemos que ir tildando y llenando en cada una de las patologías que vamos a aprender a partir de ahora. Esa anamnesis actual también tiene una anamnesis remota que es muy importante conocer los antecedentes médicos, los antecedentes quirúrgicos de cirugías previas, la ingesta de medicamentos o no, como pueden ser AINES, corticoides, anticoagulantes, los hábitos alcohólicos, historias de viajes, contacto con enfermos, antecedentes de familiares. Quiere decir que nosotros nos vamos a acercar un 90% de nuestro diagnóstico solamente con la anamnesis. Importantísimo para las damas: ciclo menstrual, fecha última regla, uso anticonceptivo y síntomas ginecológicos asociados a su esfera ginecológica. Luego de esto, nosotros vamos a ir a lo que es el examen físico integral del paciente, donde nosotros vamos a ver las condiciones generales del paciente, donde se evalúan los aspectos generales, lo que siempre le digo a los estudiantes: signos vitales tomando en consideración la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Evidenciar los signos de hipoperfusión periférica, y luego nos vamos a enfocar en lo que es el examen físico segmentario, buscando, haciendo énfasis en la región abdominal según el cuadrante al cual vamos a examinar, y nunca dejar de olvidar el examen testicular en los hombres para buscar principalmente la presencia de hernia, y el examen pélvico en mujeres para buscar enfermedades de transmisión sexual. El tacto rectal cada día no lo usamos de rutina, sino que ha quedado para algunas patologías específicas que ustedes aprenderán en el momento de que vayan viendo su curso de cirugía. Acá les pongo como signos de alarma o signos de gravedad para cualquier dolor abdominal: la intensidad del dolor, los signos de shock caracterizados por taquicardia e hipotensión, la irritación peritoneal, que la vamos a hablar más adelante, y obviamente un problema común que es la distensión abdominal. Como verán, todos estos signos y síntomas son difusos y van a depender de la patología y las condiciones clínicas que tengan los pacientes. Entrando ya en una de las patologías más comunes y que todavía produce morbo y mortalidad, vamos a enfocarnos en este momento a la apendicitis aguda. Quizás el motivo de consulta más importante para nosotros cuando estamos en una posta o en una urgencia. Epidemiológicamente sigue siendo una de las indicaciones de cirugía de urgencia que prevalece a nivel mundial. Nosotros vamos a tener más o menos 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y el riesgo es mucho mayor en los hombres. Nosotros los hombres podemos tener hasta 10% de probabilidad de tener apendicitis, y ya cuando a mí me consulta un hombre con dolor periumbilical, irradiado fósil de derecha y hombre, inmediatamente debo tener en cuenta que ese caballero probablemente tenga una apendicitis aguda. No así en el caso de las mujeres, donde la incidencia de apendicitis es mucho menor. El problema radica en que la mujer va a tener un dolor pélvico asociado, y ese es nuestro diagnóstico diferencial. El día de mañana, cuando vayamos a hacer el seminario de abdomen agudo, hay un tercer caso opcional que versa sobre el manejo del dolor abdominal específicamente en mujeres en edad fértil. Y aquí vemos que la relación es hombre-mujer 1.4, es decir, por cada 2 hombres una mujer va a tener apendicitis. Y vean este llamado que hacemos acá. El diagnóstico clínico llega a producir una apendicectomía negativa o una apendicectomía entre un 15 y un 30%. ¿Cuál es la traducción de esto? Si yo solamente hago el análisis clínico con el examen físico, yo voy a hacer apendicectomías negativas, es decir, pacientes que no tienen apendicitis entre 15 y 30%. Si le sumo las imágenes, este 15-30% lo llevo a 6%.
Por eso, en los cambios que se está dando, el manejo de la apendicitis aguda implica el manejo de los pacientes con imágenes para verificar la presencia de este cuadro clínico. Y obviamente tiene una incidencia máxima entre la segunda y la tercera década, y en los últimos tiempos hemos visto que en la tercera década de la vida, pacientes mayores de 50, 60 años, el índice de apendicitis está aumentando. Esto se está relacionando con la prolongación de las condiciones de vida de los pacientes, y cada día estamos viendo más pacientes mayores de 50 años con cuadros apendiculares, y la característica del adulto mayor es que la apendicitis por lo general es una apendicitis complicada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para apendicitis aguda? Hay unos factores genéticos, que es la historia familiar, es decir, que si mi mamá y mi papá lo operaron de apendicitis, probablemente las probabilidades que yo tenga de producir un cuadro de apendicitis va a ser bien alto a lo largo de mi vida. Hay unos factores ambientales, predominantemente en la estación de verano, y se ha visto que en los sitios donde hay donde hay más niveles de capa de ozono, la prevalencia de apendicitis aumenta y no se sabe por qué. Y desde el punto infeccioso hay un microbioma, hay un crecimiento de algunas bacterias específicas que se están tratando de caracterizar para ver cuál es la razón por la cual se origina la apendicitis. Hay algunas teorías que las vamos a hablar más adelante de cuáles son las razones, porque hasta hoy no está dilucidado por qué el ser humano padece de apendicitis aguda. Y en raza blanca, cuando hablamos en las etnias, es más raro en razas blancas. Las personas de colores tenemos más riesgo de padecer apendicitis aguda. En el contexto histórico, uno pudiera decir que la apendicitis tiene muchos años de conocimiento, pero vean que no. Anteriormente el dolor abdominal se llamaba la terrible enfermedad de la fosa ilíaca. No tenía nombre porque los pacientes morían porque no había cirugía. Entonces, algunos pacientes se salvaban, la gran mayoría moría, y en 1735 el doctor Amiens realiza la primera apendicectomía. Pero vean que desde 1735, casi 150 años después, es que el doctor Fish es el que describe la fisiopatología de la apendicitis aguda. Quiere decir que nosotros en 1889, hace ciento y tantos años atrás, es que el doctor McBurney, el mismo que describió la incisión de McBurney, es el primero que hace la descripción para hacer apendicectomía. El ser humano no tiene mucho tiempo conociendo esta enfermedad, y muy allá de lo que nosotros pensamos que conocemos la enfermedad, tenemos un desconocimiento de cuáles son las razones por las cuales el hombre se enferma de apendicitis aguda. Les comentaba que el doctor Fish en 1886 describió esto. Esto está descrito desde 1886, la fisiopatología del cuadro apendicular, donde lo que se produce es una obstrucción del lumen apendicular, que puede ser por fecalitos, por una hipertrofia linfoide, que es la causa más común en niños. Puede haber impactación de varios, semillas, tumores y parásitos intestinales. Todo lo que obstruya el lumen de la luz apendicular va a producir una obstrucción intestinal, lo que va a producir una disminución del retorno venoso, edema, presión dentro de la mucosa, y de la mucosa se va a ir transmitiendo hasta la serosa del órgano, y va a haber como una disminución del flujo arterial. Cualquier disminución de flujo arterial te produce isquemia y proliferación bacteriana. Y los pacientes van a presentar un cuadro de gangrena y perforación, porque la luz apendicular se dematiza y se pierden todas las capas del apéndice. Es allí que nosotros tenemos que tratar de hacer un diagnóstico temprano con la clínica y los exámenes paraclínicos para corroborar el diagnóstico y evitar que los pacientes caigan en una peritonitis por perforación. ¿Cómo es la manifestación clínica de los pacientes con apendicitis aguda? Obviamente es un dolor insidioso de tipo cólico que puede comenzar en el epigastrio o periumbilical, y esto tiene que ver con la inervación de los dermatomas de las asas intestinales. Realmente cuando un individuo tiene cólico, lo refiere como un dolor difuso sin ser específico, y luego que pasan de 4 a 6 horas, el dolor migra a la fosa ilíaca derecha.
¿Cuál es el problema? El problema es que esto solamente se presenta en el 60% de los pacientes y de allí que nuestra clínica de un paciente con dolor en el mesogástrico que se irradia fosa ilíaca derecha, nosotros debemos inmediatamente hacer una presunción de que este paciente puede tener un cuadro apendicular. Todo se complica porque el apéndice cecal va a tener diferentes posiciones y va a depender de la rotación embriológica que tenga cada individuo. Y nosotros no tenemos manera de verificar cuál es la orientación embriológica de cada individuo. Es así como que en esta gráfica que ustedes la van a tener en la conferencia que les voy a enviar, nosotros vamos a ver cómo la gran mayoría de los pacientes su ubicación del apéndice es retrocecal. Esto lo que va a dar o puede confundirse con un dolor hacia región lumbar y los pacientes pueden ser tratados con un cuadro de pielonefritis y el paciente lo que tenía es una apendicitis progresando. Puede estar dirigido a pelvis, lo que va a dar un dolor suprapúbico y síntomas urinarios. Puede ser retroileal, lo que va a dar un dolor testicular con irradiación a la arteria espermática y al uréter. En las embarazadas, el desplazamiento del fondo uterino hace que el ciego y el apéndice puedan ascender y la mujer embarazada tenga un dolor en el flanco o en el hipocondrio derecho. Y en los inmunosuprimidos, el cuadro puede evolucionar sin irritación peritoneal. Entonces, es importante que 60% de nuestros pacientes van a tener un dolor periumbilical irradiado a fosa ilíaca derecha. El problema es que tenemos 40% de pacientes que no van a tener esta presentación y no 100% van a tener esta característica del dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder decir este paciente tiene una apendicitis? Tenemos que avanzar y usar otros síntomas. Anorexia está reportado en un 90%, vómitos un 75%, náuseas 75%, constipación 30%, diarrea 10%, síntomas urinarios 5% y distensión un 5%. Quiere decir que son muchos síntomas que nosotros vamos a conseguir en los pacientes y debemos ir a corroborar el examen físico en los pacientes. Si ustedes ven la literatura, al final aparecen los signos de Blooming, Rosin, Soa, obturador, signos de dumping y hay más de 35 signos que se han caracterizado y se han descrito en la literatura sin ser ninguno específico. Vean que el máximo examen que uno puede hacer es ver el punto de McBurney, el mismo que describió la incisión de McBurney, que es dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Ese es el signo que más valor tiene en estos momentos y es el que más se usa para evaluar a los pacientes que tienen la probabilidad de una apendicitis aguda. ¿Qué otros elementos van a tener los pacientes como signos de apendicitis aguda? Aumento de temperatura axilar, la temperatura rectal diferencial, que no usamos de rutina medir la temperatura diferencial para ver si hay 1 grado. Eso está escrito en la literatura, ya hoy en día casi no se usa. Y lo que sí nos importa a nosotros es ver la frecuencia cardíaca. Muchos de estos pacientes no tienen peritonitis y la frecuencia cardíaca puede estar normal, pero una elevación de la frecuencia cardíaca por encima de 100 ya me debe hacer a mí despertar alarma que este paciente pueda tener una complicación. Lo que les mencionaba, el dolor de robote o dolor a la percusión en la fosa ilíaca derecha que puede avanzar hacia una rigidez y una defensa muscular localizada. Y la hiperestesia cutánea, elemento que debemos enseñarles a evaluar. Los invito a que cuando ya regresemos a la parte práctica, nosotros estamos obligados a enseñarles a ustedes el examen sistemático del abdomen para que ustedes puedan poder reproducir lo que es el signo de irritabilidad en el abdomen, la hiperestesia cutánea y las evaluaciones de las otras estructuras como es vesícula, estómago. Entonces, eso no se los puedo transmitir de manera verbal, sino que lo tenemos que hacer en la práctica. Ahora, todo lo que vimos anteriormente lo hemos tenido todo hemos tenido cólico, hemos tenido diarrea, hemos tenido náuseas, vómitos. Entonces, nuestros pacientes van a consultar por una sintomatología muy específica de dolor en el mesogastrio irradiado fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, acompañados o no de fiebre. Algo hace que este paciente vaya a la urgencia, si no nosotros por cada dolor abdominal que tendríamos que ir a la urgencia.
Y las damas, ustedes pueden comprender que tienen más dolor abdominal tipo cólico por sus ciclos menstruales que nosotros los hombres. Entonces, siempre que acuda un paciente a la urgencia con dolor abdominal, hay que buscar algo, porque si no, no va a la urgencia. Cuando ya uno tiene el interrogatorio, tiene los síntomas, tiene los signos y tiene el diagnóstico presuntivo de un abdomen agudo quirúrgico, de una sospecha de apendicitis aguda, pasamos a la siguiente etapa, que son los exámenes de laboratorio. Aquí nos vamos a quedar con 3 exámenes que son básicos. Exámenes en sangre, que es el contagio de glóbulos blancos, la PCR y el sedimento urinario, para nosotros descartar o no la presencia de infección urinaria. En las mujeres jóvenes, ojo con el ciclo menstrual. El hecho de que yo esté en cirugía no me exonera de saber cuándo fue la fecha de su última regla, la presencia de relaciones sexuales con o sin protección, número de gesta. Toda esa información la debemos obtener. No por estar en cirugía me voy a olvidar la parte ginecológica. Por estar en la parte ginecológica me voy a olvidar de cirugía. Es una integración. Y en mujeres jóvenes debe solicitarse la evaluación de saber si está embarazada o no, o un eco transvaginal por el equipo de ginecología. Cuando nosotros vemos todo eso y decimos, bueno, ¿quiénes van a tener la probabilidad de tener apendicitis aguda? Habíamos hablado de que la característica común del dolor en el mesogastrio irradiado a fosa ilíaca derecha, en el 60% de los pacientes se presenta, pero va a quedar una población de 40% de pacientes que no vamos a sospechar el cuadro apendicular, y para eso nos vamos a valer de este señor que describió la escala, que es el doctor Alvarado. El doctor Alvarado es un cirujano pediatra en España que describió, o lo que hizo fue sistematizar y asignar puntaje a las condiciones de signos, síntomas y de laboratorio más comunes para tipificar a los pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha. Si ustedes ven, tenemos los mismos, los síntomas. La migración del dolor tiene un punto, anorexia, un punto, náuseas y vómitos, un punto. Y vean que lo que en signo, lo que más tiene valor es el dolor en la fosa ilíaca derecha, 2 puntos. El resto de los signos de Rousing, obturador, todo eso, no ha tenido hasta ahora una evaluación aceptable de puntaje, y decir, un signo de esta magnitud va a estar correlacionado con apendicitis. El dolor de rebote tiene 1 punto y la fiebre tiene 1 punto. Cuando nosotros vemos el laboratorio, leucocitosis va a tener 2 puntos, mayor de 10.000 glóbulos blancos, y la desviación a la izquierda va a tener 1 punto. Si ustedes se percatan, todo lo que tenemos aquí, signos, síntomas y laboratorio, se puede hacer en cualquier sitio que uno esté evaluando a un paciente, sea la posta más sencilla, en la casa, en cualquier sitio. Dicho sea de paso, si ustedes buscan en internet, hay apps solamente para ver cuál es el riesgo de que un paciente tenga apendicitis, y ya están probadas en el tiempo. Lo importante de esto es hacer una interpretación correcta y dirigir a los pacientes a un área quirúrgica para su resolución. Cuando nosotros vemos los puntajes y un paciente reúne entre 1 y 4 puntos, la probabilidad de apendicitis es baja. Cuando está entre 5 y 6 es posiblemente apendicitis. Cuando tiene 7 a 8 puntos es muy altamente probable apendicitis, y si tiene 10 puntos tiene apendicitis muy probable. Entonces vean que todo esto lo que nos hace es tamizar y ayudarnos a seleccionar a los pacientes. Veamos el ejemplo. Hombre que comienza con dolor en el epigastrio irradiado a fosa ilíaca derecha de 6 horas de evolución, con náuseas y fiebre. Tiene migración 1 punto, náuseas 1 punto, fiebre tiene 1 punto, tiene hasta ahora 5 puntos. Tiene dolor de rebote al examen físico, tiene 7 puntos, es decir, si es un hombre, muy altamente probable esta persona va a tener una apendicitis. Recuerden lo que les dije, esta es la forma de presentación en el 60% de los casos. El otro 40% es nuestro problema, y ahí aparece esto, la escala de Alvarado nos da cuál es el riesgo de que un paciente tenga o no apendicitis. Si tiene menos de 4, la probabilidad de que tenga un cuadro apendicular es bajo.
Nuestro problema son los pacientes que tienen un Alvarado entre 5 y 6. Quiere decir que tienen un riesgo intermedio. Pero si tienen un Alvarado más de 7 a 10 puntos, este paciente sí o sí, muy altamente probable tenga una apendicitis. ¿Por qué debemos hacer este tamizaje? Porque aquí viene el siguiente escalafón en el diagnóstico, que son las imágenes. Imagínense que nosotros le hiciéramos escáner a todos los pacientes que tienen Alvarado de 2 puntos. El costo económico para el sistema de salud sería muy alto y no lo puede soportar. Entonces nosotros vamos a seleccionar a quién le vamos a hacer los estudios de imágenes para corroborar nuestro diagnóstico. Si el riesgo es bajo, probablemente este paciente solamente va a observación. Si es alto, probablemente va a ir a cirugía. Nuestro problema son los de riesgo intermedio y son los pacientes que idealmente deben ir a hacerse imágenes. ¿Cuál es el rol de las imágenes en las apendicitis agudas? Si yo tengo un diagnóstico presuntivo de que tengo una apendicitis aguda, no puedo enviar a ese paciente a su casa a que evolucione a ver qué va a suceder. Yo debo tomar iniciativas para tratar de descartar la enfermedad. El primer estudio de elección de imágenes es la ecotomografía, y vean que la sensibilidad tiene una alta sensibilidad del 78% y una especificidad del 83%, con la gran ventaja que no tiene ningún tipo de radiación. El problema de la ecografía es la disponibilidad en todos los centros y la experiencia que tenga el ecografista. Entonces, es un estudio que es extremadamente operador dependiente, y al hacerse operador dependiente, su sensibilidad y especificidad va disminuyendo según la experiencia que tenga el operador. El otro problema que tenemos es, si el paciente es obeso, tiene distensión y no podemos llegar a medir el apéndice, el estudio no nos está dando ningún valor concluyente y deberíamos pasar al siguiente escalafón. Recuérdense que los signos sugerentes de apendicitis son cuando nosotros tenemos un calibre, un diámetro mayor de 6 milímetros. Cuando tenemos un apéndice más de 6 milímetros, ese paciente tiene un apéndice. Cuando tenga o no un apendicolito o un fecalito, o cuando haya infiltración de inflamación periapendicular. Quiere decir que yo tengo un paciente con un Alvarado de 5 puntos, es decir, que tiene un dolor abdominal difuso, vomitó en una oportunidad, no está taquicárdico y tiene un dolor de rebote en la fosa ilíaca derecha. Ese paciente tiene, por la evaluación, 5 puntos de Alvarado. La pregunta que nos hacen los pacientes, ¿tengo o no tengo apendicitis? En estos momentos los pacientes participan en las decisiones que tomamos los médicos, y para nadie es un secreto que toda la información está en las redes y la gente ya pide, cuando estás en la urgencia, que quieren corroborar su diagnóstico y están en su derecho. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad, que bien sea por evolución clínica, justificar la apendicectomía del paciente o justificar la realización de exámenes en los pacientes. El gran problema de la ecotomografía es que su disponibilidad en cualquier momento es baja, y si asociamos a eso que la experiencia del operador es muy importante para que aumente y se pueda acercar a esta sensibilidad y especificidad de casi el 80%. Ahora, cuando nosotros tenemos el otro elemento de uso, que es la tomografía, vean cómo de 80 casi nos acercamos a 91% de sensibilidad y a 90% de especificidad, con la gran ventaja que nosotros tenemos una imagen que puede ser evaluada repetidamente y cuantas veces querramos, y podemos pedir opinión de un radiólogo, de un colega, que nos haga una revisión exhaustiva de las imágenes. Y vean esto, la tomografía computarizada ha hecho que las apendicectomías negativas, es decir, aquellos pacientes que tenían clínica de apendicitis aguda, los llevábamos a operar y nos conseguíamos con apéndice sano, pasó de 15-30% a un 6%. Quiere decir que si mi familiar tiene una sospecha de apendicitis aguda, probablemente yo voy a pedir que le hagan una tomografía, porque vean cómo baja el índice de apendicectomías negativas. Esto pareciera una cosa tonta, pero operar a los pacientes conlleva a un riesgo anestésico, a un riesgo quirúrgico y a un riesgo de complicaciones. Si yo puedo reducir mis complicaciones reduciendo mis apendicectomías negativas, obviamente el rol de la tomografía cada día comienza
a tener más indicación en el abdomen agudo quirúrgico. De hecho, en las normas nacionales de la Sociedad Chilena de Cirugía, hoy es una recomendación realizar imágenes computarizadas a los pacientes que se sospecha cuadros apendiculares. Importante, ¿cuáles son los datos sugerentes de apendicitis en las imágenes? Aumento del diámetro del apéndice mayor de 6 milímetros, con la presencia o no de apendiculito, engrosamiento de la pared apendicular, infiltración y un lumen no compresible, que en este caso lo vemos es con la ecotomografía. Como todo estudio tiene sus desventajas. 1. Uso de medios de contraste y radiaciones. Allí puede ser un argumento para uno decir, en una mujer embarazada no puedo hacerle una tomografía computarizada, tendría que asociar otro estudio que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la desventaja de la tomografía, el uso del medio de contraste y las radiaciones. Y obviamente eso en la medida que nosotros necesitemos esos estudios, la respuesta del radiólogo va a haber una demora en el diagnóstico y el tratamiento. Esto ha venido cambiando porque los cirujanos que hacemos urgencia cada día tenemos entrenada la vista y los becados y todos los que participan en la urgencia, ya mucha gente puede ver cuáles son los signos clásicos de apendicitis y el rol de la tomografía ha venido aumentando en el tiempo. Cuando ya yo he decidido que tengo un paciente con el diagnóstico de apendicitis, el tratamiento en cualquier parte del globo terráqueo es el tratamiento quirúrgico. No hay otra opción. La situación radica en que en estos momentos tenemos dos vertientes, la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica. La apendicectomía abierta, vean que lo que veíamos históricamente desde que McBurney en 1886 describió su técnica abierta, han pasado muy poco tiempo y vean en esta gráfica los tipos de incisiones que yo pudiera hacer básicamente sobre la fosa ilíaca derecha. Puedo usar una incisión de Rocky-Davis, que es una incisión transversa, la oblicua, que es el famoso McBurney, o una incisión subumbilical en la línea media cuando quiero hacer una laparotomía, y probablemente esta la vamos a usar cuando tenemos pacientes con peritonitis apendicular. En el caso de lo que vamos a ver más adelante, el abordaje laparoscópico, como ustedes lo pueden ver, es un abordaje que cada día gana más adeptos por todas las ventajas que nos ofrece. Usamos dos trocars de 10 milímetros, un trocar de 1 milímetro, y esto es lo que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Aquí les traigo dos tipos de pacientes que regularmente nosotros nos conseguimos cuando ya vamos a operar a los pacientes. Los pacientes con apendicitis aguda simple, no perforada, no complicada. En este caso es un paciente de nuestro hospital con una apendicitis corroborada por tomografía y que vamos a proceder a hacer la apendicectomía laparoscópica, 3 trocar de 10 milímetros, hacemos la disección de la apéndice. Esta apéndice debe medir en su diámetro como unos 9 milímetros. Con los instrumentos clásicos que hacemos la colecistectomía podemos hacer tranquilamente una apendicectomía, no necesitamos mayores materiales. Llegamos a la base apendicular y vean cómo nosotros de una manera cómoda podemos acceder a operar a todos nuestros pacientes de apendicitis aguda no complicada. ¿Ok? Vean que allí estamos terminando de liberar el meso apendicular y procedemos a ligar la base del apéndice con un tipo de sutura que es un endoloop. Esto lo hacemos nosotros, lo hacen las arsenaleras en quirófano, y con un nudo de ahorcado ligamos la base, podemos acompañarlo de un clip en la base y procedemos a hacer la sección del apéndice. Siempre metemos el apéndice en un endovac para evitar la contaminación de los puertos umbilicales. Y la gran ventaja de esto es que el paciente en promedio son entre 10 a 12 horas de hospitalización y se va a su casa. Cuando ya pasamos a una apendicitis aguda perforada o complicada,
nuestro panorama cambia totalmente. En este caso es un paciente con una peritonitis difusa. Vean que tiene fibrina. Esta es una mujer que operamos acá en el hospital. Hay mayor formación de adherencia, colección de pus, ¿ok? Fibrina, las referencias anatómicas clásicas que usamos, y vean cómo está perforada en el tercio medio cercano a la base del apéndice, ¿ok? Entonces nosotros podemos de manera ordenada ir haciendo la disección del apéndice. Ya vimos la perforación, disección Roman del apéndice. En este caso vean que anteriormente estaba preilial, ahora está dirigida hacia la pelvis. Hemos hecho la ligadura del meso. Con el mismo material. Y sin temor a equivocarme, creo que en nuestro servicio en estos momentos más del 90% de las apéndices se hacen vía laparoscópica. De hecho, tenemos un problema ahorita, es cómo terminar las estadísticas para saber cuál es la realidad de nosotros en estos momentos, pero porcentualmente estamos por encima del 90% de apendicectomías vía laparoscópica. Hay una entidad que se llama plastrón o flegmón appendicular, que es aquellos pacientes que consultan tardíamente o de manera errónea fueron evaluados por un cuadro de dolor abdominal, le hacen un sedimento urinario y el médico piensa de que tiene una infección urinaria y lo que tiene es una apendicitis aguda. Recordemos que el organismo es tan perfecto que de una u otra manera va a ir a aislar los procesos inflamatorios y los procesos infecciosos. Cuando nosotros vemos la presencia de un plastrón o un flegmón appendicular, afortunadamente la incidencia es bastante baja. Y los plastrones y flegmones appendiculares, su manejo es con antibiótico-terapia. En este caso, el organismo ha envuelto el apéndice enfermo y va a ser mucho más riesgoso en producir lesiones de intestino delgado o colon cuando uno va a operar agudamente a estos pacientes. Estos pacientes se operan tardíamente a las 6 u 8 semanas después que se han recuperado. Existe una entidad que se llama plastrón appendicular accedado, que nosotros lo podemos ver por imágenes, y cuando el plastrón appendicular accedado no se resuelve, es sucedáneo de un drenaje percutáneo o un drenaje laparoscópico o un drenaje abierto. El uso de antibióticos en apendicitis aguda siempre lo usamos de manera profiláctica antes de la cirugía con metronidazol y dextriazonas, y solo usamos antibióticos en el postoperatorio en apendicitis compleja por 3 a 5 días, ¿ok? El problema nuestro es que vean este cuadro de diagnóstico diferencial. Vean todas las posibilidades de enfermedades que pueden ser asociadas a un dolor de la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Y no son menos. Si nosotros a este cuadro le hacemos una revisión, tendremos que tener una clase todo el día. No me voy a detener acá, solamente se los dejo como tarea para los estudiantes, buscar el diagnóstico diferencial, y mañana uno de los casos clínicos va a tener un diagnóstico diferencial. Los invito a que comiencen a estudiarlo desde hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, doctor, yo tenía una duda. Quería preguntarle, ¿cuándo entonces se necesitaba operar el plastrón? Mira, el plastrón appendicular, el manejo en primera instancia es médico. Antibiótico-terapia, siempre y cuando no esté accedado. Accedado es que tenga pus. Si tiene pus y es sucedáneo de drenaje percutáneo, esa es la primera opción. Si el radiólogo intervencional no logra hacer el drenaje percutáneo, debemos ir o un drenaje laparoscópico o un drenaje abierto, ¿ok? Entonces, de allí la importancia de las imágenes. El paciente con un cuadro de un plastrón appendicular es un paciente que cuando revisas retrospectivamente la historia había tenido dolor abdominal difuso, malestar, fiebre, ha consultado en múltiples oportunidades a posta, a médicos de cabecera, y no se llega al diagnóstico efectivamente, y el paciente
su sistema de respuesta inmunológica se defiende y se emplastrona. El emplastronamiento corresponde a que las asas intestinales, el epiplón, envuelven este proceso inflamatorio para tratar de detener el proceso inflamatorio que ha comenzado. ¿Okay? En primera instancia, el plastrón apendicular es manejo médico. Luego que se ha resuelto el problema de infeccioso, el paciente en 3 a 6 semanas se le hace un escáner control para ver cuál es la condición del sitio del proceso inflamatorio. Dependiendo de las condiciones del paciente, allí vas a tener los menores de 50 años y los mayores de 50 años. Si el paciente tiene más de 50 años, tú tienes que descartar que el paciente tenga un tumor del apéndice y allí debe ir acompañado de un escáner control y una colonoscopía. Si es de menos de 50 años, puedes evaluarlo solamente con escáner. Regularmente estos pacientes nosotros los evaluamos tanto como escáner de seguimiento como colonoscopía antes de tomar una decisión de hacer una apendicectomía diferida. Ya, gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctor, para la embarazada, entonces el examen sería mejor en la ecotomografía. En una primera instancia, ecotomografía. Uno, no usa radiaciones, esa es su ventaja. Su desventaja es que vas a tener un operador dependiente y número 2, que vas a tener un útero aumentado de tamaño que te va a impedir ver el apéndice si está en la cara posterior del útero. De allí que en la mujer embarazada el estudio de elección es una resonancia magnética. ¿Ok? Ay. Es una resonancia magnética que no vas a someter a radiaciones al feto en útero. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Doctor, ¿Sí? a los pacientes obesos, ¿qué examen de imagen recomienda? Para los pacientes muy obesos. Ajá, ¿qué crees tú en base a lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿Cuál sería tu razonamiento? Si es obeso, ¿qué sucedería? No se vería bien la... Muy bien, entonces la ganancia de la ecografía con el panículo adiposo más la grasa intraabdominal probablemente no te dé mucha definición, más necesitas la experiencia. Entonces allí en un paciente obeso se impone aún más el manejo con imágenes de tomografía. ¿Ok? Ok, gracias. Y los pacientes obesos tienen indicación en estos momentos de, en primera instancia, un abordaje laparoscópico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pasemos al siguiente tema que nos corresponde al día de hoy, que son las infecciones intraabdominales. Dentro de la clasificación de las infecciones intraabdominales tenemos la peritonitis. La peritonitis, como ustedes van a ir conociendo a lo largo de todo su curso, no es más que la inflamación de la serosa que cubren los intestinos de la cavidad abdominal. Nosotros, en primera instancia, vamos a clasificar la peritonitis en una peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La peritonitis primaria regularmente va a corresponder a pacientes que tienen o ascitis o que tienen un daño hepático crónico con líquido libre en cavidad abdominal, donde la característica importante es que el tracto gastrointestinal está indemne. Regularmente estos son infecciones monobacterianas y esta peritonitis primaria son sucedáneas de manejo médico y eso lo van a manejar ustedes cuando vayan a medicina interna. La que nos vamos a abocar en el día de hoy es a la peritonitis secundaria, que va a resultar de una pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal. Es decir, que haya un orificio con salida de líquido intestinal de ¿dónde? Estómago, duodeno, vías biliares, hígado, vesícula, intestino delgado, intestino grueso. Es decir, que nos queda todo el tracto gastrointestinal va a tener, o cualquier segmento del tracto gastrointestinal va a tener un orificio con la salida de líquido fuera de su trayecto normal, lo que va a originar un proceso de peritonitis que en una primera instancia puede ser localizado o puede ser de manera difusa. La característica de esto es que es un paciente que va a tener una infección polimicrobiana y es a lo que nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Y por último, una peritonitis terciaria
que se produce, que es la que afortunadamente nosotros menos vemos, que se produce después de 48 horas que uno ha controlado el proceso de infección. Estos pacientes regularmente son los pacientes que tienen abdomen abierto y que los manejamos en UCI y que no, afortunadamente, es el menor volumen de pacientes. Hoy nos vamos a dedicar a la peritonitis secundaria producida por 3 entidades: la úlcera péptica perforada, la apendicitis aguda y las obstrucciones intestinales, que puede estar perforada o no, produciendo una peritonitis. Como les comenté, en la peritonitis primaria hay una infección bacteriana difusa sin pérdida del tracto gastrointestinal. No existe una fuente evidente de contaminación y regularmente, lo que les mencionaba, se puede producir en los pacientes con ascitis y pacientes con cirrosis. Y es lo que se llama una peritonitis bacteriana espontánea. Generalmente son monomicrobianas, 30% son asintomáticas y no necesitan cirugía, por lo cual el manejo es médico y están en manos de los médicos internistas. Cuando hablamos de la peritonitis secundaria, resulta de lo que habíamos hablado, de una pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal, y lo importante es identificar el sitio de donde está el origen del proceso infeccioso, que, como ven, puede ser una perforación de una víscera hueca de origen ginecológico o una isquemia que origine una perforación intestinal. Una de las más comunes son las de origen apendicular, por ser la apendicitis perforada una incidencia bastante alta en la presentación del día a día, o los pacientes que han sido operados y hay filtración de la anastomosis en cualquier cirugía del tracto gastrointestinal que ustedes van a poder ver con nosotros. La característica de esto, que es polimicrobiana, producida por gérmenes gram negativos y anaerobios, y es una peritonitis que va en curso, una peritonitis persistente que se va a ir o solamente se va a resolver cuando nosotros controlamos el foco de infección. De esta no nos vamos a detener. ¿Cuál es el diagnóstico más importante? El diagnóstico más importante, o las herramientas para hacer el diagnóstico de peritonitis, obviamente volvemos al esquema anterior, que es el dolor abdominal. El dolor abdominal se va a presentar por encima del 70%, va a haber, con una inflamación localizada, puede haber dolor y sensibilidad en un punto muy específico, llámese hipocondrio derecho cuando tenemos una colecistitis aguda, eso lo van a manejar cuando veamos las patologías de vesícula. Dolor en fosa ilíaca derecha cuando tenemos un proceso apendicular o un proceso ginecológico. Dolor en el flanco izquierdo o en pelvis cuando tenemos un proceso de diverticulitis perforado, y así sucesivamente. Dependiendo del órgano afectado, nosotros vamos a tener el sitio de dolor dentro de nuestra cavidad abdominal. Cosas importantes: los signos de inflamación sistémica, porque recordemos que la peritonitis es un proceso sistémico. Allí va a estar acompañado de fiebre, calofrío, taquicardia, taquipnea. Quiere decir que este paciente va a estar en una fase séptica, y esa fase séptica nosotros lo podemos ver con signos de hipoperfusión, siendo uno de los primeros que se presentan la oliguria. A veces nosotros queremos hacer imágenes y no nos hemos detenido a preguntarle al paciente de cuándo fue la última vez que orinó, y el paciente te dice: oriné fue ayer. Ese paciente tiene un tercer espacio, tiene una colección en cualquier otro sitio, y nadie se ha detenido a preguntar cómo han sido sus orinas para saber cuál es la repercusión sistémica de los procesos infecciosos. Y obviamente, por última instancia, el estado de la alteración de conciencia de los pacientes. Cuando hacemos el examen físico abdominal, estos pacientes generalmente van a tener distensión abdominal, pueden estar acompañados de anorexia, náuseas, vómitos. Y el examen físico obviamente va a estar marcado por una faciez de dolor, lo que se llama faciez peritoneal, y los signos de irritación peritoneal. Esto puede estar acompañado de una o no de rigidez de la pared abdominal, que no va a ser más que una contracción involuntaria de los músculos de la pared abdominal. No existe ningún, hasta ahora, hasta donde tengo leído, algún elemento de una APP o alguna herramienta que a nosotros nos permita medir la rigidez de la pared abdominal. Es uno de los signos más específicos que ustedes deben aprender como médicos. Nosotros
el servicio de cirugía debe estar comprometido a que ustedes aprendan a tocar cuál es la condición de resistencia de una pared abdominal normal y cuando un paciente tiene rigidez de pared abdominal. Eso es una obligación nuestra como docentes de enseñarles eso, y eso definitivamente pasa por un vínculo personal directo y que debemos hacerlo en una segunda instancia. Ustedes tienen en este momento de cuarto año un primer acercamiento, pero no solamente está en nosotros los docentes, sino en ustedes cuando ya estén con nosotros, exigirnos que les expliquemos cuando es un abdomen blando, deprimible, no doloroso, o cuando un paciente tiene una rigidez de pared abdominal. Obviamente, si nosotros tenemos una detención del tránsito intestinal, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos o unos ruidos hidroaéreos metalizados, cosa que también debemos hacerlo en la práctica. Imagenológicamente, en un cuadro de apendicitis, si ya tenemos la presunción diagnóstica, dependiendo del órgano que nosotros estamos pensando que está originando la peritonitis, vamos a usar de manera lógica la ecografía, la tomografía o la resonancia nuclear, según sea el caso, y no nos vamos a detener en estos momentos. Y obviamente el tratamiento de toda peritonitis secundaria es sucedáneo de una intervención quirúrgica para ir a controlar el sitio que tiene la perforación del tracto gastrointestinal o del área ginecológica. En este orden de idea, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ok. Vayamos a las causas de peritonitis secundaria, del tema que me corresponde a mí hablar en los próximos 10 minutos, ya estamos cerca de terminar, es la perforación de la úlcera péptica y la obstrucción por bridas y adherencia. En la historia de la úlcera péptica, lo más importante que nosotros tenemos que saber que el estómago tiene un balance entre su estado de protección y elementos que agreden al estómago. Como elemento de protección, nosotros vamos a tener la formación de ácido clorhídrico y la formación de moco que se secreta dentro del estómago para nosotros poder vivir o poder soportar el pH ácido que tiene el ácido clorhídrico del estómago. Ese pH debe estar en un balance que va a estar relacionado con el estado de salud que pueda tener un individuo. Cuando nosotros tenemos agresión de tres tipos, básicamente alcohol, cigarrillo y AINES, nosotros vamos a destruir la barrera de protección del estómago y ese paciente puede tener el riesgo de producir una lesión. Vean acá como una cripta glandular del estómago va a tener un epitelio, va a tener una glándula y va a tener un mucus protector. Si nosotros tenemos la agresión del Helicobacter pylori, una disminución de la secreción de moco, una disminución de la circulación por efecto del cigarrillo, agresión del alcohol, más unos AINES que hacen una disminución de la formación de moco, obviamente este epitelio en los pacientes va ulcerándose, como lo ven acá, hasta que la úlcera perfora el estómago. Eso es la enfermedad ulceropéptica. Hay un desbalance entre los elementos protectores del estómago y los elementos que agreden a un individuo. ¿Cuál es la historia natural de un paciente con úlcera péptica? Regularmente son hombres longilíneos, delgados, que son fumadores crónicos, que tienen alcoholismo acentuado y que en el último tiempo están tomando AINES. Esa persona tiene una enfermedad ulceropéptica con una úlcera perforada hasta que se demuestre lo contrario. La relación de perforación de úlceras en hombres es 2:1, mayoritariamente es en hombres. En mujeres es mucho menor la incidencia de úlceras pépticas perforadas. En una primera instancia, cuando veíamos acá que hay una salida del líquido gástrico,
se produce una peritonitis química, una contaminación, que es la fase 1 de la enfermedad ulceropéctica perforada. En segunda fase está la fase intermedia, que puede dar entre 6 y 12 horas, y los pacientes pueden sentir alivio, porque ya después que se ha perforado el estómago, la distensión disminuye, o puede progresar y después de 12 a 24 horas el paciente va a tener una peritonitis. Entonces, ojo con... pueden tener pacientes que han comenzado con un dolor abdominal intenso y cede. Eso significa que ese paciente está perforado hasta que se demuestre lo contrario. Y el paciente va a consultar luego cuando ya tiene una peritonitis difusa, porque una peritonitis química va a pasar a una peritonitis contaminada con las bacterias que van a ir creciendo dentro de la cavidad abdominal. El diagnóstico obviamente va de la mano de una buena historia clínica, un examen físico caracterizado por una defensa muscular, signos de defensa muscular en el abdomen, timpanismo y unos ruidos hidroaéreos que están disminuidos. Y aquí cobra valor este gran amigo de nosotros, que es la radiografía de tórax y abdomen de pie, lo que dice la imagen vertical, para nosotros ver esto que vemos acá. Déjenme buscar el cursor. Hacia el lado izquierdo tenemos la burbuja de la cavidad gástrica y acá vemos la elevación del hemidiafragma derecho y hacia este lado la elevación del hemidiafragma izquierdo. Esta es la típica imagen del neumoperitoneo. Por favor, grábense esta imagen, grábenla, guárdenla en su celular, búsquenla donde sea, lo que es la imagen característica del neumoperitoneo, y acá la radiografía cobra un valor enorme para nosotros hacer un diagnóstico de una perforación de víscera hueca. No necesitamos escáner, no necesitamos eco. Una simple rayos X de abdomen de pie y nosotros vamos a tener el 100% del diagnóstico de un paciente o de una úlcera péptica perforada o de una víscera hueca perforada. Este paciente netamente debe ir a un manejo quirúrgico, donde solamente nosotros los cirujanos lo que hacemos es cerrar el orificio y cubrirlo con un parche de Piplón en una cirugía muy clásica que nosotros le llamamos cirugía de Graham, que vamos a tener la oportunidad de verla en algún otro momento. En el manejo postoperatorio de los pacientes con úlcera péptica, debemos indicar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, hacer una realimentación oral precoz luego que el paciente se haya recuperado, y debe hacerse una endoscopía digestiva alta para ver cuál es la condición de las úlceras y el estado o no del resto del estómago para ver o no la presencia de Helicobacter pylori. Ojo con esto, porque muchos pacientes se resuelve el problema agudo que es la peritonitis por una úlcera péptica perforada y el paciente no regresa más nunca. Y ese paciente hay que descartar o no que tenga otras enfermedades asociadas, porque puede haber un cáncer escondido detrás de cualquier úlcera perforada. Entonces, el control endoscópico es mandatorio en todo paciente que se haya operado de una úlcera péptica perforada. Caemos en la enfermedad vascular oclusiva abdominal, o lo que ustedes van a escuchar por ahí como una isquemia mesentérica, y no es más que una condición clínica que aparece cuando el flujo sanguíneo del territorio de la arteria mesentérica superior o inferior es insuficiente para el funcionamiento de los intestinos. Como está reportado acá, esa insuficiencia o esa isquemia mesentérica puede afectar el intestino delgado o el intestino grueso. Esto puede estar dado por una disminución del flujo, tanto arterial, venoso o un vasoespasmo arterial. Cualquiera de esas tres entidades van a producir una isquemia mesentérica. ¿Cuál es la etiología de la isquemia mesentérica? Estos son pacientes que vean que tienen necrosis de todo el intestino delgado y la mayor causa son embolias mesentéricas arteriales. El 50% va a corresponder a esto. Esa isquemia mesentérica puede corresponder a una trombosis arterial mesentérica o a una trombosis venosa mesentérica. Obviamente la evaluación y las condiciones clínicas de cada uno son diferentes.
o puede haber una isquemia mesentérica no oclusiva por hipoperfusión, y esto lo podemos ver en los pacientes que están en terapia intensiva, que están con el uso de vasopresores por otra patología. No hay isquemia mesentérica, sino que la hipoperfusión de los intestinos puede producir una isquemia mesentérica. Otra de las causas de ausencia o flujo hacia los intestinos son los vólvulos, las hernias estranguladas, como lo vimos el día de ayer, e incluso la distensión de intestino delgado puede producir una isquemia y producir una perforación de un asa delgada distendida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué significa vólvulo? ¿Qué es? El vólvulo no es más que una rotación en el eje axial. Todos los órganos tienen un mesenterio, ¿ok? A través de ese mesenterio hay una irrigación de tipo arterial que va hacia el órgano, un retorno venoso y un retorno linfático que sale del órgano. Esto va a ser un mesenterio. Este mesenterio puede girar sobre su eje y va a producir un vólvulo, que es la rotación de los ejes mesentéricos de cualquier órgano. Lo que más vas a escuchar, vas a ver vólvulo de sigmoide, vólvulo de intestino delgado, ¿ok? Entonces, son por elongaciones de este mesenterio y rotan. Si se elonga y rota, la vasculatura de este segmento se va a ir a perder. ¿Me comprende? Gracias. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una hipoperfusión? Si nosotros tenemos una hiperfusión sistémica, puede haber circulación colateral, y la circulación colateral va a depender del número, del calibre de los vasos que estén ayudando a irrigar ese segmento, y obviamente del daño o el tiempo que esa injuria esté sobre el órgano. Si todos estos factores están asociados, va a haber una isquemia. Esa isquemia siempre comienza desde la mucosa hasta la serosa. Cuando se produce la isquemia, se produce una acidosis en la célula, y eso va a ir dañando progresivamente todas las capas del intestino hasta que el paciente se perfora. Por eso es que nosotros tenemos que ir rápidamente a resolver un paciente que tenga una isquemia mesentérica. Uno, con el fin de mejorar la viabilidad de los intestinos, y número dos, evitar que haya una perforación y una progresión de peritonitis en los pacientes. ¿Cuál es la clínica de un paciente con isquemia mesentérica? Historia personal y familiar. Regularmente estos son pacientes mayores de 50 años, hipertensos, diabéticos, que han tenido eventos históricos de embolía de la arteria mesentérica, que pueden tener embolías pulmonares, que tienen antecedentes de isquemia mesentérica crónica. La historia o el antecedente de isquemia mesentérica crónica, ojo con los pacientes que tienen dolor abdominal constante después de comer. ¿Qué sucede con un paciente de 60, 70 años que tiene una placa de ateromatosis en la arteria mesentérica? Su progresión de su flujo sanguíneo está disminuido. Cuando él come, el flujo, el metabolismo de su intestino aumenta, razón por la cual debe tener mayor flujo sanguíneo. Ese paciente progresivamente va dejando de comer porque el comer le produce dolor. Entonces, el dolor postprandial, ojo, porque nos puede estar dando el antecedente que ese paciente esté realizando una isquemia mesentérica crónica o un evento de isquemia mesentérica aguda. Y obviamente una pérdida de peso también es importante tomarlo en consideración. Y lo más importante, cuando ustedes no ven la relación entre el dolor abdominal y la desproporción con el examen físico en un paciente mayor que tenga arritmias cardíacas, siempre piensen en una isquemia mesentérica. La arritmia cardíaca va a originar o puede ser el condicionante de émbolos que parten desde el corazón y van a obstruir la arteria mesentérica superior o inferior. Aquí aparece una clasificación que, según el tiempo de evolución, la isquemia mesentérica la vamos a ver como una isquemia mesentérica aguda, que va a aparecer de manera repentina y se da por hipoperfusión intestinal. En este caso es una embolia oclusiva que va a originarse bien sea por un proceso embólico o un proceso de trombosis agudo. Y el no oclusivo es por vasoconstricción.
Y la isquemia mesentérica crónica es el paciente que habíamos descrito anteriormente y lo vamos a ver en pacientes con arteriosclerosis de la arteria mesentérica. ¿Cuál va a ser el manejo de los pacientes que tienen isquemia mesentérica? En una primera instancia, descompresión del tracto gastrointestinal con una sonda nasogástrica, dar soporte hemodinámico, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, anticoagulación y antibióticos de amplio espectro. Y estos pacientes deben ir a una exploración abdominal y no se debe retardar su manejo si se sospecha infarto o perforación intestinal para ir a tratar específicamente la causa de la isquemia mesentérica. Por último, vamos a hablar un poco de la obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal se define como la detención del tránsito del contenido intestinal originado por varias causas. Ayer hablamos de la hernia. Cada vez que uno hace una laparotomía exploradora y produce un manejo mecánico de las asas intestinales, el intestino reacciona formando adherencias o bridas. Esa es la primera causa de obstrucción intestinal de tipo mecánica. Bridas y adherencias, hernias en cualquiera de sus ubicaciones, epigástricas, umbilicales, inguinales y femorales. Y por último, nunca descartar las obstrucciones por un cáncer de colon. Como pueden ver, otras causas de obstrucción intestinal son las hernias o la famosa intussusección. La intussusección no es más que el deslizamiento como un telescopio de un asa de intestino delgado sobre otra asa de intestino delgado. La intussusección ustedes la van a ver mucho mejor cuando vean cirugía pediátrica, pero cuando nosotros en el adulto pensamos en una intussusección, siempre tenemos un elemento que protruye a través de la intussusección y debemos pensar en un tumor que está dentro del lumen del asa intestinal. Los otros son, lo que preguntaba la compañera, son los vólvulos que no son más que el eje, la rotación en el eje mesentérico axial de cualquier víscera hueca que va a producir una isquemia en esta región. Importante, ¿cuál es la clínica de un paciente que tiene obstrucción intestinal? Al interrogatorio nos va a decir náusea, vómito, dolor abdominal tipo cólico, y cuando lo examinamos conseguimos esto. Estos son pacientes nuestros que tienen múltiples intervenciones con hernias incisionales. Este paciente debemos descartar la presencia o no de una obstrucción intestinal. En una primera instancia nosotros debemos caracterizar si la obstrucción intestinal es alta o la obstrucción intestinal es baja, si la obstrucción es simple o la obstrucción es complicada. Para eso les voy a mandar una literatura para poder completarlo en vista de que ya se ha alargado la clase. Y lo más importante en un paciente que nosotros tenemos con una clínica de obstrucción intestinal, el caballito de batalla en primera instancia, es la rayos X abdomen simple de pie. Este paciente tiene unos niveles hidroaéreos con unas imágenes en pila de monedas. Vean cómo pareciera que estuvieran agrupadas unas monedas, y esto es obstrucción intestinal, valga la redundancia, de intestino delgado, con edema de la mucosa, edema de la pared y que impide el libre tránsito intestinal. La rayos X ya nos da la aproximación y la tomografía como estudio complementario nos da la causa. Por eso, si nosotros decidimos o vamos a hacer un estudio, el único estudio, una tomografía abdominopélvica para ver cuál es el nivel de obstrucción y la causa de obstrucción para nosotros poder tomar una decisión de lo que vamos a hacer con ese paciente. Al nivel que ustedes manejan o lo que debemos manejar en primera instancia, todo paciente con clínica de obstrucción intestinal debe ingresar a un sitio, a una unidad de urgencia, reposo digestivo con régimen cero y una sonda nasogástrica, manejar el proceso de hidratación, descompresión gastrointestinal, antibioticoterapia y decidir cirugía según el cuadro clínico con todas las causas que hemos visto anteriormente. Les voy a mostrar por último este video de un paciente que nosotros tuvimos en urgencia acá. Esto es del año pasado, si no mal recuerdo. Este paciente tenía el antecedente de una laparotomía exploradora en el año 82, si no mal recuerdo, una agresión
con una herida por arma blanca en el abdomen, lo llevaron a pabellón, le hicieron una laparotomía exploradora y lo que él recuerda y nos refería que le habían rafiado un intestino que estaba lesionado. Había estado casi 50 años sin clínica de obstrucción intestinal y lo recibimos en urgencia con dolor abdominal, náuseas y vómito. Le hicimos un escáner y evidenciamos en el escáner que la causa eran bridas y adherencia. Como tenía el intestino delgado, vean el escáner, el estómago distendido, el intestino delgado obstruido, el colon no se pinta, no se ve, decidimos hacerle una laparoscopía y vean cómo están las adherencias en este paciente. ¿Ok? Hay un segmento acá, hay una brida, en esto que tiene constreñido el intestino delgado, procedimos a cortar la brida y vean cómo ya comienza a recuperarse inmediatamente la parte obstruida del intestino. Uno debe de manera arreglada revisar completamente la cavidad abdominal y uno va de manera retrógrada o anterógrada evidenciando cuál es la condición de perfusión del intestino. Aquí nos conseguimos que tenía una adherencia al epiploma mayor y como habíamos visto una hernia incisional, terminamos de tumbar la adherencia del epiploma mayor y nos conseguimos con una hernia epigástrica, una hernia incisional epigástrica. Vean allí la hernia. ¿Ok? Esto es la pared abdominal vista hacia la parte superior y procedimos a suturarla con una sutura que podemos usar ahorita, que es una sutura barbada. ¿Ok? Y procedimos a cerrar el orificio, es decir, que vía laparoscópica pudimos observar. Esto es una de las indicaciones que pudiera tener la cirugía laparoscópica en obstrucción intestinal, pacientes que tú sospeches o tengas claridad de la causa y que tengas los recursos para resolverlo. De no tener los recursos, tienes que ir a una laparotomía exploradora. ¿Okay? Y vean cómo con 3 trocar, este paciente al día siguiente ya había recobrado sus condiciones para ir a, permítanme, a su vida normal. Con eso terminamos. Espero que hayamos cubierto todo el espectro que nos pidió la coordinación de la patología de abdomen agudo. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, Sí. quisiera consultarle, que no me quedó muy claro, el tratamiento de la isquemia mesentérica. Ok, el tratamiento es básicamente lo que les dejé, es lo que corresponde a un médico general. Ingreso, traslado, régimen cero, descompresión y trasladar para ser evaluado por un cirujano. Ese paciente necesariamente, muy altamente probable, va a terminar en cirugía. ¿Ok? Ese en el caso ya sea aguda o crónica. No, en el caso de ser aguda es sucedáneo de una cirugía para ver cuál es la viabilidad del intestino necrosado. De ser crónica, el paciente es estudiado por los equipos de vascular con el objetivo de ver cuál es el nivel de obstrucción. Hay 3 niveles de obstrucción de la arteria mesentérica y ellos pueden precisar con angiografía cuál es el nivel de obstrucción y tomar la decisión. Si es una angina crónica, tomar la decisión si van a hacer algún procedimiento sobre esa región. Lo importante para ustedes es que todo paciente que tenga dolor abdominal de aparición brusca, que tenga la antecedente de hipertensión, diabetes, de haber tenido o que curse con una fibrilación auricular y tenga un dolor abdominal agudo, ese paciente tiene una obstrucción, una isquemia mesentérica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Y debe ser evaluado por un cirujano. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, una obstrucción puede presentarse, por ejemplo, que el paciente venga, en vez de con dolor abdominal, que venga, por ejemplo, porque tuvo sangre en heces. ¿Perdón? Que el paciente llegara no por un dolor abdominal,
sino como otra causa. En el caso de una obstrucción intestinal, Claro. mira, regularmente el gran problema de nosotros es que el paciente te dice, me duele el abdomen, me duele la guata, ¿ok? Ahí comienza tu problema. Tu problema es sistematizar el conocimiento de las herramientas que nosotros te vamos a dar en esta semana, ¿ok? Es muy difícil manejar todas las patologías. Como médico general, tu problema es saber si el paciente tiene un abdomen agudo y por epidemiología yo puedo saber cuál es la gravedad del paciente. En orden de importancia, siempre vas a tener pacientes con apendicitis aguda por su prevalencia, pacientes con colecistitis aguda, pacientes con colangitis, ¿ok? Luego de eso tú tienes que pensar cuál es la edad del paciente. Si el paciente tiene 80 años, puede tener una apendicitis, sí, pero tú tienes que descartar otras cosas, ¿ok? Por la epidemiología tú vas a ir orientando tu diagnóstico. Tú puedes tener un paciente que tenga dolor abdominal difuso y tenga evacuaciones diarreicas sanguinolentas. Ese paciente tiene una isquemia intestinal hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, ¿qué debes hacer tú con ese paciente? Interrogarlo, saber si es hipertenso, si está tomando medicamentos antiarrítmicos. Lo examinas y evalúas si tiene una frecuencia cardíaca rítmica. Si es arrítmico, ese paciente probablemente esté embolizando y uno de los émbolos se haya ido a la arteria mesentérica superior y ahora tenga una isquemia mesentérica, ¿ok? Y el paciente lo que te tiene es un dolor difuso, un dolor vago, y cuando te dice estoy haciendo caca como con sangre, ese paciente hay que descartar que tenga una isquemia mesentérica, ¿ok? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. Los escucho. que a mí me quedó la duda que dentro del manejo se usaba harto la sonda nasogástrica. ¿Cuál es el funcionamiento de la sonda nasogástrica? El funcionamiento es descompresión de la cavidad gástrica, ¿ok? Si tú tienes un hilo paralítico, es decir, que los intestinos no se están movilizando, es una detención como si tú colocaras un pare y todos los carros hacia atrás se detienen. Igualito sucede, si tú tienes una peritonitis apendicular, el intestino se va a detener, el estómago se va a detener y todos los líquidos que están en la cavidad gástrica van a seguir produciéndose, lo que va a originar malestar, más dolor abdominal, náuseas y vómitos al paciente. Y ahí le colocas una sonda nasogástrica para descomprimir y mejorar la sintomatología del paciente. Gracias, doctor. Ok. La otra señorita que quería preguntar algo. Yo, hola doctor, una consulta. ¿Existe la posibilidad de que nos envíe los videos que usted muestra en las presentaciones? Porque Sí. se ven como cortados. Ah, ¿se ven cortados? Ah, probablemente Sí, no, por el puede ser por tamaño internet. y el tamaño de los videos, pues son videos pesados por el nivel de definición. Pero les puedo decir dónde los pueden ver, ¿ok? Ya. Sin ningún problema. ¿Y las clases de hoy también me las podría enviar, por fin? Sí, te las envío ahorita, Maciel. Tú eres Maciel, ¿cierto? Sí. Te las envío. Dame una oportunidad porque estoy de turno. Entonces, en un interín te las envío. ¿Ok? Para que se lo hagas llegar a tus compañeros. Para mañana vamos a tener el seminario de abdomen agudo con lo que le acabamos de presentar. Por favor, revisen los casos clínicos, lleven las dudas mañana. Imagínense cómo puede ser el examen físico de esos pacientes, porque aquí a mi entender lo más difícil es tratar de transmitirle el examen físico, que como elemento lo dice es tocar, palpar, ver, ocultar, y esa parte lastimosamente no la estamos teniendo. Entonces transmitir eso es difícil, pero podemos resolverlo, ¿ok? Entonces van 3 casos clínicos para que los podamos revisar el día de mañana. Lo van a revisar con sus diferentes tutores, ¿ok? Doctor, una consulta. ¿Usted podría explicar la modalidad de evaluación que va a haber en el seminario? Mira, no te voy a mentir, no tenemos una planilla de evaluación, pero una de las cosas que hablamos los docentes es
la máxima participación. Por ejemplo, aquí yo tengo Laura Canales, Loreto Correa y Lucas. Y a Maciel. El problema es que yo puedo concentrarme en esos 6 estudiantes, pero cada grupo va a tener 21 estudiantes. Claro. Lo que deberíamos hacer es que todos participen. Eso va a ser nuestra primera actividad. Entonces, yo mañana pudiera estar y preguntarle, Maciel, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente con una apendicitis aguda? ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar un paciente con una isquemia mesentérica? ¿Me comprenden? O sea, tenemos muchas maneras de evaluarlo. Lo importante es la revisión que ustedes hagan, porque si ustedes no revisan los temas, es muy difícil avanzar en el seminario. Y el seminario, el objetivo es ir a responderle a ustedes las dudas de la interpretación, como lo que me preguntaron ahorita, ¿qué es un vólvulo? ¿Cómo lo veo? Y nosotros poder ir a contestar específicamente esa pregunta. Porque no estamos, o sea, yo no puedo adivinar cuál es tu duda. ¿Me comprenden? Entonces, sí. Si tenemos preparado el seminario y me leo algo que no entiendo, mañana en el seminario es el momento para que su docente le pueda corregir cada uno de los elementos de lo que usted no logra entender. ¿Ok? Porque recuérdense que ya estamos integrando anatomía, estamos integrando fisiología, fisiopatología y clínica. Son 4 elementos que ustedes tienen que ir armando para hacer un lego de cada uno de las patologías que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, yo no me puedo desdibujar de la hipertensión arterial y la diabetes en un paciente que tenga un dolor abdominal. ¿Me comprenden? Porque tengo que saber cómo medir la presión arterial, cuál es la frecuencia cardíaca normal, cuál es el ritmo cardíaco normal. Si está arrítmico y tiene dolor abdominal, ¿qué debo pensar? En una isquemia mesentérica. No puedo separar a los pacientes con dolor mesentérico e hipertensión, o dolor mesentérico y arritmia. No puedo, es un conjunto. Y es ahí la parte más difícil, o lo que ustedes van a hacer el resto de su vida, que es la integración. ¿Qué vas a integrar? Epidemiología. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente de dolor en la fosa ilíaca derecha? Apéndice. ¿En quién es más frecuente? En hombre. Pero la que me está consultando es una mujer. Debo pensar en EIP. Señora, fecha de su última regla. No me ha venido la menstruación. ¿Usa método anticonceptivo? No. Entonces ya ese dolor de la fosa ilíaca derecha no es solamente apéndice. Ahora tengo que descartar que tenga un ectópico. Y está hablando con usted y se desmayó. Y está pálido. Y la mamá está al lado y no sabe que mantiene relaciones. Entonces vean cómo la epidemiología, la clínica, el examen físico los va a llevar a ustedes a un diagnóstico. No hay manera de desdibujar cirugía de medicina, medicina de cirugía, medicina, cirugía de traumatología o de inmunología. Es una integración y eso es lo más difícil, o lo que ustedes van a ir aprendiendo día por día en la medida que van metiendo dentro de su archivo de conocimiento cada una de las patologías, haciendo hincapié en lo que hablamos ahorita: apendicitis aguda, úlcera péptica perforada, peritonitis, hernias que vimos ayer, obstrucción intestinal. Cuando pasemos al bloque de colon, allí van a hablar de diverticulitis, tumores de colon, ¿qué otra? Bólulo de sigmoide, ¿me comprenden? Y así ustedes van a ir llenando su almacén de información. Por eso es importante que revisen hoy y mañana tienen un tiempo que se llama preparación de seminario. Si lo revisan en su calendario dice preparación de seminario, lo que significa ponerse a preparar el seminario. ¿Qué es preparar el seminario? Volver a leerme esto, revisar todo lo que he hecho y escribir mis dudas para poder aclararlas con los docentes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda, es que creo que se me cortó mientras estaba diciendo lo que había que releer. Entonces, son estas clases de abdomen agudo y correcto, lo que vimos ayer igual de hernias. Sí, o señor. nos enfocamos... Ah, ok, esa era mi duda, si era solamente esto que es abdomen agudo. No, acuérdate, tú estás enfocada en un todo, ¿ok? En un todo. Es difícil comprenderlo, pero acuérdate que ya tú tienes que comenzar a integrar, ¿ok? Si tú tienes un paciente que tiene dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómito, ¿qué tiene ese paciente?
Dolor, náusea o vómito. Puede tener apendicitis. Puede. Ajá. Ujú. Vamos a examinarlo, lo examinamos y vemos que tiene un aumento de volumen con dolor de una masa no reductible en la región inguinal derecha. ¿Qué tiene ese paciente ahora? Podría ser la hernia. Exactamente. Entonces tú ya has hecho un diagnóstico nada más por síntomas de apendicitis. Pero cuando lo examinas, te cambió todo tu diagnóstico. Ah, ok. Tiene dolor abdominal, tiene náuseas y vómitos y tiene una masa no reductible, palpable y dolorosa en la región inguinal derecha. ¿Qué tiene el paciente? Una hernia inguinal atascada. ¿Qué le vas a hacer a un paciente con una hernia inguinal atascada? Usted como médico general, referir para que el médico cirujano lo evalúe, ¿cierto? Entonces, el dolor abdominal como entidad es una entidad muy grande y a partir de allí, por eso la primera lámina cuando les puse la clasificación del origen inflamatorio, del origen hemorrágico, las diferentes causas por las cuales se produce el dolor abdominal. Entonces usted va a ir armando todas las patologías y toda la información que usted tiene. Si usted tiene dolor, náusea y vómito, dolor abdominal, con una maniobra de dolor en la fosa ilíaca derecha de 12 horas de evolución que tiene. Igual podría ser lo mismo, ¿no? Exacto, entonces tú vas a examinar. Claro, al examinar. Exacto. Y ahí vas a pedir los exámenes de laboratorio y va a tener, el paciente tiene 5.000 blancos y una PCR normal y sigue con dolor. El laboratorio normal, la PCR normal, no tiene nada. No, tienes que seguir con tu evaluación, porque por algo ese paciente te está consultando. Entonces, ahí tú vas a tomar la decisión de si le vas a pedir en primera instancia un eco abdominal. Resulta que el paciente es obeso. ¿Okay? Paciente obeso y no tienes ecografista. Tienes la posibilidad de subir al siguiente nivel. Le voy a hacer escáner. No tienes escáner, no tienes posibilidad de escáner. Tienes que ver qué vas a hacer con el paciente. ¿Lo va a referir o lo va a mandar a casa? Probablemente ese paciente con esas condiciones tienes que mandarlo a un hospital para ser evaluado por especialistas. El problema de ustedes es tamizar, seleccionar a los pacientes con las enfermedades más agudas para que sean evaluados por el especialista. Ese es su primer afrontamiento a los pacientes en la urgencia. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. ¿Otra pregunta?